Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy tengo una gran noticia para mis amigos y hermanos de Cartagena, Bolívar y sus alrededores. Estaremos compartiendo una palabra maravillosa junto a mi esposa y el equipo de Kayak Worship en Cartagena, próximo sábado 12 de agosto. Sábado 12 de agosto, 4 de la tarde, entrada completamente libre, pero debes apartar tu cupo porque son limitados. Escríbenos al WhatsApp 300-311-2441. Aparta tu cupo y nos vemos pronto, Cartagena, porque Dios siempre llega justo a tiempo. No te pierdas el devocional de hoy. Bendiciones. En Salmos capítulo 51, versos 5 al 6 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esta serie, ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios?, iremos descubriendo algunas situaciones que vivieron hombres de Dios y que fue necesario que esas situaciones no quedaran encubiertas. Situaciones que sucedieron en lo más privado, fue necesario que salieran a la luz, porque solo lo que sale a la luz realmente trae libertad. Lo que se mantiene encubierto jamás prosperará, porque lo dice la palabra. Así que estuvimos hablando de David. ¿Recuerdas la charla de ayer? David trató de encubrir algo que hizo que no estaba bien. Y fue después de quedarse en su casa o en su palacio y darse cuenta de Betsabé, mandó a llamarla, a tal punto de que Betsabé llegó al palacio, tuvieron relaciones y luego él la despidió hacia su casa. Pensó que ahí todo había acabado. Al día siguiente se da cuenta que Betsabé queda embarazada y comienza David a maquinar la manera en cómo esconder el pecado que cometió. Pues Betsabé era esposa de Urías y Urías estaba dentro del ejército de los valientes de David defendiendo el reino. Cuando sabemos que algo no está bien, y fue la pregunta pasada, ¿qué hacemos? ¿Corremos a escondernos? ¿O nos inventamos algo que pueda cubrir nuestro error? Muy pocas veces pensamos en confesar, ya sea por miedo, por culpa, por vergüenza, por el que dirán. Así que parece que es más fácil correr y hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva, buscar hojas de higuera para vestirse y cubrir su desnudez. Lo cierto es que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y lo que se levanta a través de una mentira, tarde que temprano se sabrá la verdad. La pregunta es: ¿cómo vamos a afrontar las consecuencias si la verdad se sabe por nosotros mismos o porque fue descubierta? Y es muy triste cuando dejamos pasar el tiempo y esa verdad se manifiesta porque fue descubierta. Sabes que David lo hizo, y David trató de ocultar aún el embarazo, mandando a traer al esposo de Betsabé, lo mandó a traer de la guerra para que descansara. Pero el hombre no quiso ir a visitar a su esposa porque sabía que era fiel a David y sabía que estaba en tiempo de guerra. Así que, como esta estrategia no le funcionó a David de mandarlo a su casa para que luego se pensara que ella quedó embarazada de su esposo, entonces lo mandó a la primera línea de batalla para que al primer enfrentamiento le quitaran la vida. Y de esta manera
Betsabé, ya sin esposo, poderla llamar al palacio y tratar de cubrir su vergüenza. Parecía una estrategia buena, entre comillas, y que nadie la iba a descubrir. Pero, mis amados amigos, lastimosamente cuando hacemos algo miramos hacia los lados, pero no miramos hacia el cielo. Dios nos ha dado libre albedrío, pero una de las cosas que trae el libre albedrío es las consecuencias. Y afrontarlas es parte de esa responsabilidad con la que viene el libre albedrío. Podemos decir, pero Dios me perdona, ¿y por qué tengo que vivir las consecuencias? El perdón de Dios no nos exime de las consecuencias. Es un acto que tenemos que enfrentar o afrontar con responsabilidad. Pasa el tiempo y David piensa que ya todo acabó. Murió Urías, se quedó con su esposa, con Betsabé, y está embarazada. Pero como lo que está encubierto no trae bendición, el propósito de Dios es bendecirnos. Entonces Dios levantó parte de su propósito, es rodearnos y darnos de la bendición que alcanzamos en Cristo. Así que, para que no hayan argumentos en nuestra contra, Dios tiene que inquietar al profeta Natán, al cual le muestra la situación, y Natán termina confrontando a David. Es allí donde David reconoce que necesita confesar. Lastimosamente, tuvo Dios que confrontarlo para que la verdad saliera a la luz. Y creo que a muchos hoy les está pasando lo mismo. Mis amados amigos, tratar de empezar no es simplemente voltear la hoja cuando ya la hoja anterior quedó escrita y en algún momento alguien la puede leer. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar, pero debe haber una confesión, debe haber un verdadero arrepentimiento. Y entonces es allí donde el Espíritu Santo opera en nosotros para guiarnos a toda verdad y que esa verdad nos haga verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y entonces cuando esa verdad opera en nosotros, Dios hará que aún el momento de consecuencia todo obre para bien. ¿Cuántas cosas escondemos? Y como decía, es fácil mostrarse a los demás como fuertes, grandes, robustos. Pero ¿qué está pasando donde nadie nos ve? ¿Qué está pasando en lo íntimo? Es una gran pregunta. ¿Qué tiene que ver por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Porque el principal ataque de las tinieblas es rodearte para que la luz de Cristo no te alumbre y no conozcas la verdad que te hace libre. Satanás va a operar en tu vida para hacerte sentir bien. Pero recuerda que no todo lo que nos hace sentir bien quiere decir que está bien. Dios tuvo que levantar un Natán para confrontar a David. Ahora, David, antes de confesar el pecado, andaba enfermo, cansado, oprimido, atribulado. Cierto que cuando tienes un secreto que tienes que guardar, te pesa la vida. Cuando tienes una aventura extramatrimonial, tienes que ponerle clave al celular. Y hay de aquel, nadie puede conocer tu clave del celular. Por ahí empieza todo, este aparatico tremendo donde guardamos tantos secretos, no queremos que nadie lo conozca, pero Dios sí lo sabe. Los comportamientos cambian porque lo que está sucediendo en lo privado nos está oprimiendo y es la ganancia del enemigo para operar desde adentro contra nosotros. Utilizar argumentos en nuestra contra. Solo cuando sale a la luz, el pecado pierde su poder. Solo cuando viene a Cristo, solo cuando sale a la luz, las tinieblas desaparecen. De lo contrario, todo lo que está en tinieblas jamás prosperará. Así que, como parte de ese proceso, David escribe el Salmo 51, verso 6, diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces comenzamos a preguntar y a darnos cuenta, ¿qué ama Dios? Di conmigo, la verdad en lo íntimo. Y luego de que
la verdad se confiesa en la misma intimidad, en el secreto. Dios nos hace comprender sabiduría, es decir, nos muestra su amor y nos da la sabiduría para saber afrontar los tiempos que se nos vienen encima. ¿Qué está sucediendo en lo íntimo? La pregunta ayer fue: ¿qué hacemos cuando somos descubiertos o cuando hacemos algo malo? Corremos a escondernos, ¿verdad? Y eso no se lo enseñamos y no nos lo enseña nadie. Desde pequeños, cuando un bebé hace algo, cuando un niño pequeño hace algo, lo primero es que sale es a esconderse. Eso fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Se escondieron. Se escondieron delante de Dios y Dios dándole la oportunidad y ni siquiera decidieron confesar. Hay un árbol que se llama la secuoya roja. Y quiero hablarte un poco de ese árbol para cerrar esta segunda parte de esta maravillosa serie que espero que no te pierdas. Simplemente porque aparentar es fácil y tratar de demostrarnos fuertes en público es sencillo. Pero ¿qué pasa en lo privado? Mis amados amigos, las grandes batallas, las grandes luchas muchas veces no se van a librar al frente, donde todos nos ven, sino en el secreto, donde nadie nos ve. Porque allí es donde estamos desnudos delante de Dios completamente. Mira, nuestra vida puede parecérsela a este árbol. Un árbol frondoso, pero estar destruyéndose por dentro hasta morir. Un ejemplo lo encontramos en este árbol, la secuoya roja. Mira, este árbol llega a medir aproximadamente 115 metros. Mira, 115 metros de altura. Es algo así como un edificio de 23 pisos de altura y su anchura es de 8 metros de diámetro. Tremendo, ¿verdad? Este árbol es atacado por un insecto muy pequeño que comienza a operar desde la raíz, debilitándolo poco a poco. Es que así es el pecado. Mis amigos, nadie cae de la noche a la mañana. De la noche a la mañana decimos, me vi envuelto en esta aventura, mentí, acabé, hice esto. No sucede de la noche a la mañana. Todo es un proceso que comienza con un pensamiento. Lo iremos descubriendo poco a poco, pero que comienza en lo más íntimo. Inclusive, aunque del medio externo, del público, escuches algo, primero lo llevas a lo íntimo, a la intimidad. Y es allí donde disfrutamos de la victoria de Cristo o caemos cautivos por Satanás, sus mentiras, su engaño. Así que este árbol es atacado por un insecto muy pequeño que comienza a operar desde la raíz, debilitándolo poco a poco. Sin embargo, aunque débil el árbol, sigue creciendo. Se muestra frondoso e impotente, pero de un momento a otro cae. Se va al piso, pues por fuera se ve imponente, pero por dentro está dañado y enfermo. ¡Wow! Una cosa es es lo que los demás ven y otra es lo que hay dentro de nosotros. Ahí es donde comenzamos a preguntarnos cómo un hogar tan lindo se ve, que se ve todos los días, y las fotos en Facebook y en Instagram que se ven hermosos y en la sociedad se ve bien. ¿Cómo que un hogar tan lindo que se ve se destruyó de la noche a la mañana? Se coló una noticia y hubo un divorcio. ¿Y qué pasó allí? Si los consideramos un hogar ejemplo, sencillo, quizás nunca se prestó atención a las pequeñas zorras que estaban ocasionando el daño y poco a poco la relación se deterioró, comenzando desde lo íntimo hasta que se hizo público el dolor. No todo sucede de la noche a la mañana. Y preocuparnos por podar el árbol y cubrir lo externo es solo hacer que las soluciones sean temporales. Pero el problema sigue ahí, la raíz sigue ahí y nunca se resolvió. Hoy en esta segunda parte necesitamos comenzar a darnos cuenta que lo oculto y lo que estamos viviendo en lo privado
necesitamos sacarlo a la luz. Necesitamos confesar. Necesitamos exponernos a la verdad de Dios y ser verdaderamente libres. En Juan el capítulo 3, la Biblia enseña que el mundo se condenó a sí mismo. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo. El mismo mundo, es decir, el sistema y las personas que lo siguen, se han condenado a sí mismo porque han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Son malas nuestras obras? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si reunieran a toda tu familia para poner en un videobin todos tus pensamientos y revelarlos a la luz pública, ¿serías el primero en ofrecerte para que eso suceda? ¿O trataríamos de seguir desviando la mirada hacia otros que también pecan, pero simplemente para que no miren el pecado que mora en mí? Necesitamos hoy meditar sobre nuestros caminos y si realmente lo que creemos que es luz en nosotros sea oscuridad. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que la bendigas en el nombre de Jesús y que nos guíes palabra a palabra en esta serie que estamos hablando, para que podamos descubrir que nuestros ojos sean abiertos. Señor, tú quieres que disfrutemos de una verdadera libertad. Y libertad no es solo pensar que físicamente hago lo que quiero, sino cómo está nuestra mente y nuestro corazón. Padre amado, haznos ver lo que no podemos ver y lo que está en tinieblas. Que podamos ser determinados para decirte lo expongo ante tu cruz y ante tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Te puedo pedir un favor? Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, me encuentras como Pastor Elías HC. Y te invito a que nos busques en YouTube. Tenemos 2 canales. El canal de YouTube Elías Hoyos Oficial y el canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte, dale clic en la campanita y dale like a cada devocional y a cada video que allí subimos para que la comunidad siga creciendo y estos videos lleguen y estos devocionales lleguen a muchas personas más. Un fuerte abrazo. Bendiciones.